Bueno, siendo la hora ya que tenemos previstas para comenzar, la bienvenida, el gusto del reencuentro, y hoy me toca recibirlos y presentar a Patricia, que nos va a acompañar en la webinar de hoy. Licencias y derechos de autor y licencias Creative Commons es la temática que va a trabajar Patricia con nosotros. Esta webinar se encuentra dentro del ciclo de conferencias de formación docente de la UNADEC, dentro de las cuales ustedes ya han participado, muchos de ustedes han participado de otras. También se encuentra en el marco del curso Ser Docente en Entornos Virtuales de Aprendizaje, del Programa de Desarrollo Pedagógico Docente de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Y bueno, ahora presentarles a Patricia, que ya es la segunda vez que nos acompaña en este ciclo de webinar de UNADEC, que ya estuvo con nosotros el año pasado, y por comentarios de muchos de ustedes, bueno, queríamos más encuentros con Patricia, así que por eso agradecemos la generosidad de Patricia y la disponibilidad de siempre. Comentarles que Patricia es abogada, magíster en Relaciones Internacionales y actualmente es co-coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad. Es investigadora en el núcleo de REA de la UDELAR y también es docente de la Unidad Académica de Tecnología Educativa de CFE y profesora de Ética, Tecnología y Sociedad en la Licenciatura de Información de la UTEC. Esto es algo dentro de las muchas cosas que siempre anda Patricia y la encontramos a Patricia en muchos ámbitos, pero siempre con ese espíritu y esa inspiración que nos da para trabajar en esta temática. Patricia les comentará también la forma de trabajo que ella prefiere, y bueno, adelante y bienvenidos. Bueno, gracias Silvana por la presentación y por la invitación. El año pasado tuvimos un lindo debate sobre la forma en que opera la Ley de Derechos de Autor en entornos virtuales, cuestiones que tienen que ver con el atraso normativo que tenemos en cuanto a la compatibilidad entre la Ley de Derechos de Autor y las prácticas docentes en entornos digitales. Pero este año quería traerles ahí algo como un poco más práctico. Entonces no me voy a centrar en estas cuestiones teóricas que hablamos el año pasado, que también vimos el tema de las licencias Creative Commons como solución a este problema de atraso normativo, que no solo ocurre en Uruguay, está ocurriendo en diferentes medidas a nivel mundo. Y la propuesta de hoy es hacer, sí, un breve repaso sobre qué son las licencias Creative Commons, cómo opera el derecho de autor en Internet, bien cortito, y luego ir directo a Internet a entender las lógicas de funcionamiento en Internet y cómo aprender a buscar contenidos libres. Así que, básicamente, la clase de hoy va a ser bien práctica. La propuesta que les hago es, no dejen las preguntas para el final, abran micrófono, o Silvana va a estar atenta al chat, hacen preguntas en el chat y hagámosla de ida y vuelta, no tengo ningún problema, porque creo que la clase en sí misma, ya que es práctica, se hace más rica evacuando sus dudas en el momento. ¿Ah? Voy a compartir una presentación, pero la voy a compartir así tipo pantalla completa. Bien. Nada, hagamos este breve repaso de cuál es el derecho de autor, qué es lo que sucede hoy, mirado desde el punto de vista no de los autores, sino de los usuarios o aquellos que queremos crear materiales y no arrancar de cero. Bueno, básicamente desde ese punto de vista, y desde el punto de vista inclusive de las bibliotecas, de los archivos, de las industrias, perdón, de las instituciones culturales, el derecho de autor es una barrera, es un gran cerco. Y la regla central es que cualquier uso, no solo la reproducción, cualquier uso de una obra requiere una autorización previa. Esto dura toda la vida del autor, más 70 años después de la muerte del autor. Está en la Ley de Derechos de Autor, que es del año 1937, y ha tenido bastantes cambios, pero han sido esos cambios para dar más derechos al autor, y no se han generado de pronto mecanismos de
equilibrio, como les pongo un ejemplo, en Estados Unidos hay un mecanismo de equilibrio histórico que es el fair use, el uso justo, por el cual, por ejemplo, cualquier docente podría utilizar imágenes de Internet citando como corresponde, a de dónde sacó esa imagen, siempre que sea con fines de uso educativo, sin fines de lucro y que no dañen la normal explotación de las obras. Así también, en base a esta norma de uso justo, pueden usarse fragmentos de materiales, siempre que no se vaya a usar la obra completa, etc. Eso en Uruguay no existe. Entonces, lo que existe, y se los hago bien resumido, es la vieja y querida cita. Podemos citar materiales de otros en el marco de la creación de materiales propios, ya lo tenemos claro eso, cómo opera la cita directa, la indirecta, pero siempre de pequeños fragmentos. No tenemos cita audiovisual, o sea que los docentes que quieren enseñar cine o arte están en un problema. Y no tenemos otra excepción, hay un mito por ahí que ya me encargo siempre de levantar ese mito, que dice, bueno, cuando no copiamos el libro completo y copiamos un capítulo, es legal, pero copiar el libro completo es ilegal. No, eso no está en nuestra ley de derecho de autor, no tenemos ningún tipo de excepciones para fines educativos de reproducción que no sea la cita y que no sea, hay una excepción nueva en el año 2017, salió la posibilidad de crear ejemplares accesibles de libros o de material impreso para entregárselos a personas con problemas de acceso al texto impreso, por ejemplo, una persona ciega. Eso sí es legal. Y la otra excepción es la ejecución y representación de obras en instituciones educativas, los típicos casos de cuando cuando los estudiantes a fin de año hacen un acto y cantan canciones y representan obras. No hay más, no hay otras excepciones para educación. Entonces, todo uso, y esto, atención, Internet y el mundo físico no tienen ningún tipo de regulación diferente. Todo implica esta regla, que es cualquier uso de una obra, distribución, puesta a disposición, comunicación pública de una obra, implica una autorización previa. Entonces, hay una solución creada, es una solución privada, no es una solución que brinde la ley, sino que hay un docente, allá por el 2001, un docente de la Universidad de Stanford se dio cuenta, analizando cómo funcionaba la ley de derechos de autor de Estados Unidos en Internet, se dio cuenta de que existía un problema y creó un proyecto llamado Creative Commons, y este proyecto, ¿a qué aspiraba? A generar licencias estándar. ¿Qué son licencias estándar? Son autorizaciones que ya vienen incorporadas en la obra. Y la gracia de este proyecto, además, era que era pensado bien, y lo vamos a ver cómo opera en Internet, era pensado para Internet, para cómo colocar y que los motores de búsqueda detecten esos contenidos que los autores entregan o dejan de forma libre. De hecho, hoy, desde el 2001, que fue el nacimiento de estas licencias, hasta ahora, tienen 20 años ya, desde el 2001 tenemos que sí, concretó su objetivo, este docente generó un movimiento a nivel mundo y logró que las principales industrias de tech companies se apropiaran de este mecanismo. Ahora vamos a ver cómo vamos a Google y podemos filtrar de forma automática, o Google nos da un filtro de qué es libre y qué no es libre, o también se consiguió que la academia y los organismos de ciencia e investigación adoptaran este estándar como propio. Vamos a ver que Uruguay tiene una política país de lo financiado con fondos públicos o lo financiado a través de la academia,
que se publique en abierto, con este tipo de licencias. ¿Y de qué vienen? O sea, ¿cómo funcionan? Las licencias tienen cláusulas, no es una licencia, son 6. ¿Y cómo se forman estas 6 licencias? Con la mezcla de 4 cláusulas. Las cláusulas, una vez que entendemos, cada cláusula tiene una representación gráfica. Si entendemos qué significa, perfectamente entendemos qué está queriendo autorizarnos el autor y qué derecho se queda. ¿Ah? Porque no es te cedo todo, sino que hay derechos que están limitados. Entonces, les cuento las cláusulas y después vemos la combinación de cláusulas, cómo queda. La primera es by atribución. ¿Ah? Es bien fácil. Todas las licencias Creative Commons tienen esta cláusula y que pide reconocimiento del trabajo ajeno. Hay que citar siempre. ¿Ah? En la segunda, NC, no comercial, non-commercial, están en inglés en realidad. Las siglas estas van a encontrar inclusive que basta con poner BI-NC debajo del nombre de la persona y ya CC es Creative Commons, BI-NC, y ya estamos licenciando la obra con poner esa referencia, ni siquiera es necesario poner el icono. Es una buena práctica, pero ya solo con colocar las iniciales ya es suficiente para considerarse un material licenciado. No comercial, la no comercial es, atención, no lucres con mi obra. Esta cláusula tiene algunas interpretaciones que, bueno, o es difícil de interpretar, depende del contexto. Les pongo un ejemplo. Con el programa de entornos virtuales en la Comisión Sectorial de Enseñanza, hace un montón de años ya, sacamos un proyecto de libros abiertos, el proyecto Latin, y tenían los libros licencias, atribución y no comercial. Y planteamos, ¿y qué pasa si nosotros sacamos una, que al final no lo pudimos concretar, pero la idea era sacar un espacio de impresión on demand? Entonces, que los docentes que hacían sus libros y el proyecto le financiaba, podían decirle al estudiante, anda, y este libro también existe en formato físico, podés pedirlo en una comisión sectorial de enseñanza que te lo impriman a costo. Analizando si se violaba la licencia no comercial por el cobrar a costo, encontramos varias sentencias, en Uruguay no hay nada, pero varias sentencias a nivel mundo en el que se aclara, en diferentes países del mundo, en el que se aclara que el cobrar a costo no es fin de lucro. Por lo tanto, en otros países del mundo se entendió de que no importa si se cobra algo por la reproducción, lo que sí importa es que la reproducción persiga fines de lucros en sí mismo. ¿Ah? No, es una interpretación que es bueno saberla. La siguiente cláusula es no derivadas, o sea, el autor que pone esta condición lo que está diciendo es no se pueden crear otras obras a partir de, o usando total o parcialmente la obra, mi obra que estoy licenciando, eso es lo que pide el autor. Ejemplo de obra derivada es una traducción, ejemplo de obra derivada es cuando una novela se adapta a formato guión de cine, ejemplo de obra derivada es cuando un docente arma un remix de recursos o un material adaptado para sus estudiantes utilizando diferentes insumos, fotografías de una página web, un artículo que encontró en un blog, etc. Bueno, eso es ilegal, salvo que ese material esté licenciado con Creative Commons. Ahí se puede hacer ese remix. Pero la cuestión es que tenemos que si tiene la cláusula ND, el autor no nos permite la creación de un remix. ¿Ah? Y en ese caso sí puedo compartir el material, por ejemplo, con mis estudiantes, pero lo tengo que compartir tal cual. No puedo elaborar uno propio a partir de ese material. Y esta última cláusula, share alike, compartir igual,
Lo que dice es que si se hace una obra derivada, la obra derivada tiene que tener la misma licencia que la original. ¿Y esto qué significa? Que sí nos está dejando, obviamente, hacer un remix educativo mezclando diferentes materiales y armar un manual basado en o 2 o 3 manuales que estén publicados con licencias que tienen esta cláusula, por ejemplo, pero el manual resultante va a tener sí o sí que tener la misma licencia que el insumo que se tome. ¿Ah? Entonces, el resultado de la mezcla de estas cláusulas forma 6 licencias. Y les voy a hacer una aclaración para que entiendan. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un manual y encuentro materiales para traducir y para 2 manuales que están buenísimos de química del MIT, ahora les voy a mostrar cómo encontrar libros de texto abiertos, cómo encontrar cursos completos abiertos. Bueno, quiero de esos 2 manuales transformarlos a un curso, a un módulo de mi curso, creando materiales para ese módulo. Si los manuales tienen esta licencia, yo puedo dejar mi curso con todos los derechos reservados, siempre que cite de dónde saqué los insumos. Tengo que citar, al final, este material es una obra derivada del libro abierto de la Universidad de Utah y es una traducción también del libro abierto de la Universidad de Londres. ¿Ah? Y puedo ponerle todos los derechos reservados con esta licencia. Pero atención, que si alguno de los manuales tenía esta licencia, mi curso, al momento de publicarlo, le tengo que colocar, o el material que arme para colgar dentro del curso, se lo tengo que entregar a mis estudiantes con esta licencia. ¿Ah? Esta licencia lo único que pide, la primera, es que se cite al autor. ¿Se pueden vender con todos los derechos reservados un manual traducido? Sí, se puede. Siempre y cuando en la página inicial, en la parte de créditos, se coloque: este manual es una traducción de tal manual que tenía esta licencia. Y puedo perfectamente, es una traducción y adaptación, puede ser que le agreguen algún capítulo suyo que no estaba en el manual original. ¿Ah? Entonces, acá ya vamos viendo cómo operan la diferencia. Esta se puede todo, hasta se pueden fines comerciales, se puede todo. Lo único que pide el autor es cita. Y así seguir, en realidad, con las otras. O sea, la segunda, se puede hacer cualquier cosa, inclusive comercializar, pero la comercialización con esta segunda va a ser con una licencia libre, por lo tanto, cualquiera va a poder fotocopiar ese libro, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, hay grandes diferencias entre esta primera y esta segunda. Son las 2 más libres, es más, son las que usa, por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia tiene el estándar de usar estas 2 licencias Creative Commons y otras 2 herramientas legales que vamos a ver ahora. Pero son las 2 más libres. Las otras van restringiendo cada vez más las posibilidades de hacer algo con esa obra. ¿Ah? Es más, comúnmente desde la concepción de educación abierta se considera que no es un recurso educativo abierto propiamente dicho las licencias que tengan el ND, el no derivadas, o sea, esta tercera y esta última. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la esencia del concepto de educación abierta es este trabajo colaborativo a nivel mundo, el dejar a disposición los materiales para que los docentes puedan generar sus propias trayectorias o estar en desacuerdo con algo que está en el manual y sacarlo. Y al momento de sacarlo, ese manual ya deja de ser el manual de fulanito de tal. Es el manual
del docente que le sacó partes y le agregó propias, que es una obra derivada de este otro. O sea, atención con el concepto de obra derivada. Las obras derivadas no tienen, se desvinculan del original. Es más, en la licencia Creative Commons hay una cláusula en la que el autor, que no esté de acuerdo, se entera que alguien introdujo cambios y no le gusta que su nombre esté asociado a una versión diferente de eso, y puede pedir, por favor, no me cites. Decir que no digas que esta es una obra derivada del manual de fulanito de tal. ¿Ah? Tan así es que inclusive el autor, cuando no está de acuerdo con lo que se está haciendo con su obra, puede pedir no me cites, y es obligatorio quitar esa cita. Y por último, lo que tenemos hoy también en Internet son dos herramientas más, y van a encontrarlas muy seguido. Esta es la Creative Commons 0, que no es un contrato, no es una licencia. Los contratos implican dos partes. Cuando yo descargo un material que tiene una licencia Creative Commons, estoy firmando un contrato de adhesión con el autor que publicó con esa licencia. En este caso, en el Creative Commons 0, es una renuncia es un acto unilateral. Pero a los efectos prácticos les aviso que esta licencia en Uruguay, esta renuncia en Uruguay, funciona igual que la atribución. ¿Saben por qué? Porque la idea es que en Uruguay no se puede renunciar a los derechos morales, el derecho de autoría, el derecho, el que se referencia al autor. O sea, y además en la academia hay que citar. O sea, porque no citar, incorporar algo en nuestro material y no citar, es decir implícitamente que lo hicimos nosotros. Y eso es plagio. Entonces, esta renuncia en los efectos prácticos funciona como una licencia de atribución. ¿Saben quiénes usan estas y van a encontrarla continuamente? Los bancos de fotografía. Los bancos de fotografía, el 80% de los bancos de fotografía están con Creative Commons 0. Porque también se usa mucho para fines comerciales, y con fines comerciales, andar citando en una propaganda o en un reclame o lo que sea, no es de estilo. Por ahí Pablo levantó la mano. Sí, hola. No, hay un tema de lo que has dicho, de que, por ejemplo, por un lado dijiste que el autor te puede decir, por favor, no me cites, y lo tenés que quitar. Y esto último que dijiste es que en Uruguay lo tenés que citar sí o sí. ¿Qué pasa si el autor te dice no me cites y yo acá lo tengo que citar sí o sí por lo que dice la ley? ¿Qué pasa ahí en ese momento? ¿Tengo que sacar la cita? El disclaimer queda como esto es una obra derivada y el autor no quiere ser citado. Ah, está. Pero es bien... Hay que decir que es algo derivado, pero no digo de quién. Exacto. Ah. Y además ahí ya está demostrando, lamentablemente, de que alguien se opuso a que lo citaras. Por algo será. Pero bueno, sí, ese es el tema de cómo opera. Estas renuncias son hechas pensadas comúnmente con lógica gringa. En Estados Unidos los derechos morales no tienen la relevancia que tienen en el derecho europeo continental, que usamos, por ejemplo, en Europa y en Latinoamérica. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, durante mucho tiempo fue totalmente legal que un escritor famoso comprara novelas de otros y las publicaran con su nombre. Y era legal. ¿Por qué? Porque los derechos morales, nosotros concebimos el derecho de autor como algo totalmente enlazado con la personalidad y con el individuo que crea. Los derechos patrimoniales se pueden ceder, los morales no. Entonces hay autores que han perdido el dominio sobre su obra porque se dieron todos los derechos de explotación a una editorial, una productora, lo que sea, pero lo que nunca pueden ceder es el derecho a
pedir que no se altere la obra, el derecho a que su nombre figure como autor de la obra original, etc. Y eso es porque tenemos esa herencia de derecho europeo continental, de que es un derecho adherido a los derechos, a la personalidad del autor. Esto, no sé si quedó claro, Pablo. Sí, claro, digo, no me imaginaba que iba pasado en ese tipo de cosas, pero está bien. En realidad esa cláusula se hizo pensando en que los autores pudieran desligarse de usos que no quedar nombrados en usos que consideraban que no eran adecuados de su obra. Y está bien, pero eso no quita que no podés decir esta obra la hice yo. Y entonces ahí hay un intermedio. Esta la primera se usa en bancos de fotografías. Y esta segunda, que no es una herramienta jurídica o legal, esto es un aviso. Esto lo usan las bibliotecas, los archivos, los museos, cuando digitalizan patrimonio histórico. Y lo que están diciendo con este sello de dominio público, se llama, es el autor de esta obra falleció hace más de 70 años. Entonces, esto se llama sello o marca de dominio público, que es un aviso para que otros se enteren del estado legal de la obra y se enteren que sí pueden usarla. Y lo van a encontrar también un montón en los megaproyectos como Europeana. Europeana es un proyecto de digitalización del arte europeo, y está buenísimo y lo utilizan mucho. En Uruguay no hacen buen uso por ejemplo, las fotos históricas, el CDF de Montevideo las coloca en dominio público. Con Creative Commons 0, y no la veo no es correcta esa herramienta. Debería publicarlas con esta. Por ahí, Ángeles, levantan la mano. Sí, hola. Yo te quería preguntar justamente eso, de cuándo se considera algo que es histórico y entonces teóricamente, la pregunta es, ¿se puede usar cualquier cosa de cualquier manera si tiene más de 70 años, como en este caso el límite que pusiste? El límite lo pone la ley y sí, podemos digitalizar, hacer remix, hacer reediciones de obras de autores que murieron, de obras no solo de libros, de obras, de poder sacarle, hacer escanear en 3D un monumento histórico y vender réplica, opciones 1000. Lo único que no podemos hacer, porque eso nunca vence, o sea, no tiene término de caducidad, es dejar de citar al autor. ¿Y eso es Uruguay o eso es solo Uruguay? ¿Estás hablando de Uruguay? No, mundo. ¿O general? Mundo. Convenio de Berna, 1886. El 90% de los países del mundo se pusieron de acuerdo con estas reglas. Y son reglas básicas. Es otorgar protección cruzada. Nosotros reconocemos el trabajo de los artistas y autores de otros países como que fueran nuestros, y los protegemos igual, y el plazo mínimo es 50 años, de acuerdo a Berna. El mundo ha ido aumentando, nosotros aumentamos en diciembre de 2019 nuestro plazo de protección de 50 a 70 años, pero, y tuvo sus consecuencias a nivel museo, y a nivel archivo, y a nivel proyectos de digitalización, tuvieron que desechar el trabajo que les costó un montón hacer, de poner el acervo, tuvieron que dar de baja cientos de obras, pero bueno, nada, eso es un tema aparte. Bien, dicho esto, o sea, ya les presenté las herramientas. Gracias. Vamos a ver, de nada, vamos a ver cómo funciona esto en Internet, o sea, dónde y cómo se pueden filtrar materiales libres. Entonces, me voy a mudar y acá esta barra me molesta, me voy a mudar acá, por ejemplo, a ver, lo primero que podría mostrarles es cómo filtrar imágenes libres en Google Imágenes, o sea, algo bien sencillo. O sea, cómo salir a buscar insumos libres. Voy primero por insumos básicos como imágenes,
video, diseño gráfico. Después van a encontrar también música. Les voy a pasar por mail un listado en orden. Música libre, videos libres, que son materiales que se pueden reeditar, remixar, etc. Luego voy a pasar, después de los insumos, a ciencia, y luego, por último, recursos educativos abiertos, como libros de texto y cursos completos, y voy a tratar de focalizar en química. ¿Ah? Ese era el recorrido de hoy. Arranquemos por... no, primero en realidad me voy a Google Imágenes. Bien. Hago búsqueda de imágenes relacionadas con química. ¿Ah? Entonces, aquí tengo imágenes que no sé cuáles son, están con licencia Creative Commons y cuáles no. Entonces, voy a herramientas, derechos de uso y filtro por Creative Commons. Por eso les decía que hoy Creative Commons es un estándar. Hay muchas otras licencias, hay muchísimas, pero como todo estándar, siempre hay un estándar que tiene que ganar. Hoy ganó por goleada en la web Creative Commons. Es más, van a encontrar acá mezcladas algunas licencias que no son Creative Commons, pero operan tan igual y tienen las cláusulas tan iguales que Google las clasifica como que fueran Creative Commons. Por ejemplo, si yo voy a una de estas imágenes, a esta, ¿ah? ¿Cómo sé dónde está la licencia? Espérenme que está todo tapado con publicidad y elegí cualquiera por acá. Acá, licencia, dominio público. Esta está, por la URL que se ve por ahí abajo, está con una Creative Commons 0. Recuerden que les dije que los bancos de imágenes suelen publicar imágenes con, vamos, esta, por ejemplo, también tiene que estar con Creative Commons 0. Acá, licencia, dominio público, y ven la URL, hago clic en la URL y me va a la explicación en diferentes idiomas. Esta URL es la que ustedes, si quieren colocar en un material, le pegan el icono y la URL queda licenciado. Esa es una forma manual de licenciar, pero el licenciamiento masivo hoy se está haciendo a través de repositorios que le pegan metadatos, y estos metadatos quedan así, con estos avisos. ¿Ah? Bien, y como les decía, hay otras que están mezcladas. Por ejemplo, Pixbay no maneja licencias Creative Commons. Este repositorio maneja una licencia que se llama Pixbay License. Si ustedes van y leen los términos, es semejante a una Creative Commons 0. Dice casi lo mismo. Es más, dice, las aclaraciones ponen debajo de la licencia gratis para usos comerciales, no es necesario ni siquiera citar, es como una renuncia. La cuestión es que recuerden que citar hay que citar siempre. Bien, esto en cuanto a imágenes. ¿De dónde saca Google todas estas imágenes? Y la mejor forma de saber cuáles son los repositorios más grandes de imágenes libres es hacer una búsqueda, filtrar, y ya nos damos cuenta que los Pixbay, Pixnio, Public Domain Vectors son mega repositorios de imágenes libres. A ver, las fotografías libres, los proyectos de fotografía libre más grandes del mundo, uno de los más grandes del mundo es Flickr. Si ustedes van a Flickr, es el repositorio de imágenes de fotógrafos profesionales comúnmente. ¿Qué me pasó acá? No puede ser que esté en la videoconferencia y no tenga internet, así que algo me está pasando. ¿Están ahí? Sí, sí. Estamos, Patricia, estamos. Bien, me voy a hacer la búsqueda por el buscador acá. Ah, bien, no. Este es el repositorio Flickr, por ejemplo, y ustedes van a hacer una búsqueda, buscan en este repositorio y también pueden filtrar. Primero hay que buscar,
y luego filtrar por Creative Commons. Tarda un rato en cargar. Acá ven las imágenes del repositorio y ponen filtrar todos los Creative Commons. Y acá les quedan las imágenes que están subidas al repositorio. Está tardando. Así que mi máquina está en las últimas. Ahí cargo. Y sigue cargando. Bueno, ven que la cantidad de imágenes reutilizables disminuye, y disminuye, esto no entiendo qué tendrá que ver con química, será un congreso de química, pónganle. Entonces, también hay, y todo esto se los voy a estar pasando en un resumen que ya tengo armado, de dónde encontrar imágenes libres, dónde encontrar diseño libre. Hay un buscador de Creative Commons en el que uno hace, yo acá hago búsquedas en inglés, porque tiene mucho material etiquetado en inglés. Este es el buscador de Creative Commons. Lo interesante de este buscador, además de que pueden filtrarse exactamente por qué licencia quieren encontrar, es, miren con todas las organizaciones que Creative Commons fue de a poco firmando convenio para que poder hacer búsqueda interna con este motor dentro de sus colecciones. Desde museos como el Smithsoniano hasta la NASA, la Biblioteca Pública de Nueva York, y en muchos, europeana, o sea, acá pueden hacer una búsqueda mucho más afinada, inclusive filtrando por fuente. Y estas imágenes no siempre están indexadas en Google. Entonces los invito a que hagan un recorrido a ver si hay algo interesante dentro de estas organizaciones que firmaron convenio para sus clases. Bien, esto en cuanto a, bueno, el último que muestro, porque todos en general, YouTube también utiliza como estándar, pongo educación, por buscar algo, y acá me salen un montón de videos. Yo no sé qué video puedo descargar y editar. Varios me pueden decir, pero no se puede descargar video de YouTube. No, no se puede legalmente, y menos editarlo. Entonces, voy y filtro por Creative Commons. Y acá me quedan los videos que sí tienen licencia libre. Hago clic en este primero, y veo a ver dónde está la licencia libre. Y está comúnmente al final. Licencia, atribución, Creative Commons. Una aclaración con respecto a los videos, está bueno porque es muy loco no poder embeber un video en un aula virtual. Un video que tenga todos los derechos reservados. A mí me han hecho 1000 veces esta consulta, y ¿saben lo que hice? Elevé en el periodo pasado de gobierno, y en este también, una consulta al Ministerio de Educación y Cultura, al Consejo de Derechos de Autor. En la integración del Consejo del gobierno pasado me dieron una respuesta muy clara y con buenos argumentos, diciendo que sí se puede embeber un video siempre que sea de una fuente confiable. A ver, no es lo mismo un video subido por, encontremos en Taringa, o subido por un usuario que se llama Peñarol84, que un video de una charla TED o un video de la cuenta oficial de la Universidad de Harvard en YouTube. Eso. Entonces, lo que decía el Consejo de Derechos de Autor es, siempre y cuando sea de una fuente confiable, que presupone haber publicado el material de forma legal en Internet, ya ese acto de comunicación pública que hizo el que tenía la titularidad del video, ya está hecho para todos pueden verlo. Entonces, que nosotros lo embebamos dentro de nuestro curso, es un acto de comunicación pública que no difiere del que ya hizo el autor. Medio mezclado, pero inclusive hay una sentencia europea que dice lo mismo.
Por lo tanto, cuando me preguntan si pueden usar videos legalmente, colocar videos en una página web oficial de la UDELAR, embeber un video que no sea de la UDELAR, o sea, si se puede o no, yo le digo, bueno, no hay una única respuesta. Yo hice la consulta oficial al Consejo de Derecho de Autor y hay apoyo de que hay argumentos suficientes para decir que embeber, aunque tenga todos los derechos reservados, es legal, o tiene visos de legalidad. En este gobierno hice la misma consulta y me contestaron Sarasa. Me dijeron que había que cambiar de la ley de derecho de autor, que era un uso razonable, que la ley estaba en proceso de cambio. No me dijeron nada. Pero bueno, nada. En cuanto a gestión de riesgos, ya sabemos que hay cosas que no son perseguidas. Pero el tema de la posibilidad de quedar pegado a nivel institucional no está buena. Entonces yo entiendo cuando me hacen estas consultas desde sitios web oficiales, por ejemplo. ¿Ah? Ahora quería ir a otro tipo de búsqueda, que en realidad es, pensemos en la producción nacional de ciencia. Hoy les decía, Uruguay tiene una política a nivel país de publicación en abierto. Silo.org. ¿Qué es Silo? Silo es un sitio, un buscador, mega buscador, cosechador de repositorios que sacó la ANI a fines de 2019. Y la ANI, ¿qué hizo? Firmó convenio y convenció a las universidades, algunas ya estaban convencidas, como la UDELAR, este es el SILO, es el Sistema Nacional de Repositorios Nacionales. El convenio que firmó con qué organizaciones, y acá las tenemos, la propia ANI, la Biblioteca Nacional, el Consejo de Formación en la Educación, Fundación Ceibal, las universidades privadas, el LATU y la UDELAR. Ese convenio, ¿qué dice? Dice que las universidades o la biblioteca, o sea, el que firma el convenio, se compromete a propiciar una política de acceso abierto a la interna de su organización. Y eso implica generar reglamentos de depósito obligatorio de ciertas obras, por ejemplo, las financiadas con dinero público o dinero proveniente de la educación pública, inclusive, en algunos casos, de la privada. Inclusive ANI tiene su propio repositorio y su propia política. ANI hoy no financia, eso ya lo tienen, varios de ustedes lo tienen que tener claro, al momento no te da la última parte de la partida de dinero de cuando ganas un proyecto de investigación financiado por ANI, hasta que no se entregue o deposite las publicaciones relacionadas con ese proyecto. No hay que entregárselo a ANI, hay que decir, esto está publicado en Colibrí, por ejemplo. Y ya con eso, la ANI lo que tiene es un repositorio residuo, ¿no? Un repositorio para aquellas organizaciones que no tienen repositorio, que no tienen repositorio institucional. De hecho, estas todas lo tienen o lo están por crear. ¿Ah? Hay un compromiso, ya se comprometieron y están en vías de crear. La UDELAR estaba más que preparada para esto porque tiene su propia ordenanza de repositorio institucional, tiene sus propias normas de depósito, y nada, tiene una política de acceso abierto. Yo pongo, por ejemplo, en el buscador química, se me canta esto. Hola. Ahora no te... ¿No me escuchan? Sí, Patricia, dale. ¿Y se fue el ruidito? Sí, mucho mejor. Bueno, esperemos. Les contaba que haciendo una búsqueda en Silo pueden analizar, y acá ven, por ejemplo, UDELAR, puse química por poner, y salen 225 resultados de UDELAR, 86 del LATU, 49, o sea, hacer búsqueda de qué hay publicado en abierto,
en los repositorios nacionales. Es una herramienta bastante útil, más allá de Timbó, obviamente, pero esto es producción nacional. ¿Ah? Esto desde el punto de vista del acceso abierto, la política que tenemos a nivel país y a nivel institucional por ir hacia el acceso abierto. En Argentina la tienen en formato ley. Hay una ley de acceso abierto para las universidades. Nosotros optamos por algo menos invasivo y más de ir trabajando y concientizando a nivel institucional, y yo creo que funcionó y fue un éxito. Y tenemos el acceso abierto a través de política pública. A su vez, además de ciencia tenemos el acceso abierto a través de la educación pública a nivel primaria, secundaria y técnica, a través de los repositorios de Ceibal, por ejemplo, que tiene, por un lado tiene la Biblioteca País, que es una biblioteca que paga derecho de autor a las empresas editoriales que venden libros como Santillana, Editorial Contexto, etc. Pero por otro lado, tenemos el repositorio de recursos educativos abiertos de Ceibal, que todos los repositorios, todos los recursos están con licencias Creative Commons. Entonces, no sé, tienen química, y tienen recursos para niños. Lo mismo con Uruguay Educa. El portal Uruguay Educa también trabaja con licencias Creative Commons. Acá vemos la licencia, por ejemplo. No me voy a ir a Uruguay Educa, me voy a ir a lo que les interesa a ustedes. O sea, a nivel de educación superior, cómo encontrar materiales que puedan ser adaptables o que puedan inspirarlos para crear o para ilustrar o para hacer ejercicios. O sea, cómo enseñan otros docentes y poder sacar ideas de lo que hacen otros docentes de su campo. Y en ese sentido tenemos dos formas diferentes de encarar los recursos educativos abiertos a nivel educación superior. Desde ya le digo que en Uruguay no tenemos, y en Latinoamérica se ha desarrollado muy poco este modelo de publicación en abierto. Pero para los que saben inglés, o para los que manejan muy bien el Google Traductor, tienen una infinidad de materiales y de videos que pueden descargarse y subtitular y subir de las principales universidades del mundo que se han pasado a el acceso abierto de los materiales educativos, no solo de sus investigaciones. Un ejemplo de ello es la iniciativa OpenCourseWare. OpenCourseWare es una iniciativa que tuvo el MIT allá por el 2001, nació junto con las licencias y con la Wikipedia. En el año 2001 fue el nacimiento de vamos a ir hacia lo abierto en educación. Y además también la UNESCO lo tomó como modelo a recomendar como política pública. En 2001 nació Wikipedia, nacieron las licencias Creative Commons y nació el proyecto OpenCourseWare, que lo primero que sale es el MIT, pero hoy decenas de universidades en el mundo se han pasado a este modelo. Y vamos a hacer una búsqueda relacionada con química. Hay dos formas de hacerlo, o poner lo que quieran, química orgánica, química no orgánica, y OpenCourseWare, o directamente poner, lo voy a poner en inglés, porque recuerden, Chemistry OpenCourseWare, la OCW, la abreviación. Y aquí van, por ejemplo, la primera entrada es el MIT, que tiene varios cursos de química abiertos para reutilizar tanto los materiales como los ejercicios, como los videos, pero también hay otras universidades. Tienen de la universidad, la UCI creo que es la universidad de Chicago, ahora después nos fijamos. También tienen otros cursos de química en abierto, y así seguir con diferentes universidades
Y también pueden hacer la búsqueda en español y van a encontrar muchas universidades de España que tienen modelo OpenCourseWare. Pero vamos a ver, por ejemplo, en el MIT, sobre química, ¿qué hay? Acá tienen todo el listado de cursos y clasificados undergraduate o graduate. ¿Ah? Vamos a ir a uno de ellos, por ejemplo, uno de 2017. Vamos a ver, proteína, no sé, ustedes elíjanme uno. ¿Cuál quieren, si llegan a ver, cuál quieren que abra? Para ver cómo es la estructura y qué materiales se encuentran. El primero que me diga. 544. 144. Organometallic Chemistry. ¿Cuál? Organometallic Chemistry, 544. Este, Gracias. vamos a ver el curso. Entonces, todos los cursos tienen la misma estructura. Tienen el syllabus, bueno, la página, el landing page. Recuerden, ¿dónde van a encontrar la licencia? Todos estos cursos están con licencia, atribución no comercial, compartir igual. ¿Qué significa? Que se pueden usar con fines educativos, no con fines de lucro, no pueden armar un manual y venderlo, pero sí pueden mezclar, editar, sacar texto, traducir y armar su propio material en base a estos cursos. ¿Ah? Copiar ejercicios, etc. La lógica de los cursos comúnmente es que tengan la landing page, el syllabus, ¿ah? Que es el programa, y lecturas. Aviso que no todas las lecturas están abiertas. Hay algunas que dicen, mandan a leer a un libro que se vende. ¿Ah? Después tienen, este no tiene especialmente, pero hay muchos que tienen serie de videos que explican determinadas cosas. Les recomiendo que vean y vean si se pueden descargar, subtitular algún video que esté bueno, porque hay algunos que están muy, muy buenos. Dentro de mi área encontré, me volaron la cabeza y dije, me he puesto a subtitular videos y a pasarlos, y se pueden pasar a la cuenta de YouTube propia legalmente, ¿no? Siempre, además, colocando atribución, este es un video subtitulado y la fuente está en tal lugar y le pongo el enlace en la información del video. Esto es muy interesante, las tareas, solución de problemas. O sea, el hecho de generar, ustedes probablemente tengan bancos de tarea, pero empezar a buscar en otras universidades ejercicios, también es algo que puede rendir muchísimo. Y bueno, los exámenes y después que están en PDF ahí, y luego la descarga, se puede descargar todo el curso como un paquete para abrir todos los PDF y todos los videos, los enlaces a videos ordenados. Nada, esto es para explorar. ¿Ah? Si ustedes vamos a ir para atrás. Y recuerden que había otra universidad que tenía cursos de química. No me acuerdo cuál era. Acá. Año 1, año 2, Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Termodinámica, Dinámica. Bueno, ustedes sabrán de qué está queriendo decir todo esto. Yo no tengo ni idea, pero no importa, porque la idea es que van y analizan. Hay muchos que tienen videos también. A ver, el tema de, no sé si copiar, pero sacar ideas para generar pequeñas pastillitas de aprendizaje. También está todo en abierto y el material está libre. Bien. Esto es por el lado del OpenCourseWare, que les voy a pasar. Buscar lo que quieran buscar y OCW o OpenCourseWare. Y ahí les va a tirar en español y en inglés. Si hacemos en español les van a salir universidades de España comúnmente, porque en Latinoamérica hay poca universidad. Bueno, el Tecnológico de Monterrey tiene muchos cursos de México. En México hay muchos cursos en abierto en español. Esto por un lado, la iniciativa OpenCourseWare. Y por el otro, y ahí estoy terminando,
Las editoriales que han proliferado en el norte global, que ofrecen sus libros en abierto. Tienen un modelo de negocio, les voy a mostrar, les dejé acá abiertas para no aburrirlos con las búsquedas. Boundless es una de las editoriales, hay otra, a ver si está... Bien. Hay editoriales, LibreText de química, ¿ah? Y acá encuentran un montón de libros de texto abierto relacionados de diferentes universidades. Van a encontrar que son europeas, canadienses o de Europa, o de Estados Unidos. ¿Ah? Todas las colecciones de libros de química que tienen estas universidades. Y están, vamos a ver con qué licencia están, a pie de página. ¿Pie de página? ¿Dónde encontramos la licencia? Acá dice, si no se dice otra cosa, LibreText contiene textos licenciados con atribución no comercial compartir igual. Perfecto, se pueden adaptar, es adecuado de acuerdo a la idea de recursos educativos abiertos. No solo los puedo usar tal cual como vienen, sino que puedo traducirlos, remixarlos, etc. Siempre citando y sin usar con fines comerciales, ¿no? Les muestro esta otra, Boundless. Vamos a ver a qué hipervínculo o a qué área quieren ir. Así les muestro qué tipo de materiales hay por acá. Tírenme ahí. No sé, me voy a Chemical Formula. Por ir en un lado. Y estos son recursos que vienen, vieron que es en formato HTML. Todo esto se puede copiar la página completa y hacer una traducción con el Google Traductor y adaptar. ¿Ah? Vamos a ver, viene con un video incorporado. Es como, estos son objetos de aprendizaje, ¿eh? No son libros, son objetos de aprendizaje que vienen con diferentes simuladores, etcétera, y videos. Vamos a ver, y la licencia dice, License and Attribution, y acá vieron que este mismo recurso está creado en base a otro montón de recursos, ¿ah? Y todos con licencia atribución compartir igual. ¿Ah? Les voy a pasar un listado, tienen, no sé, voy a hacer clic por hacer clic en este. Hay algunos que tienen un libro de química y otros tienen 30 libros de química, depende del perfil de la universidad y si se ha dedicado o no a publicar los libros en abierto. Y este otro que está muy bueno también, navegar por colecciones, estos sí son libros de texto. Encontrar libros de texto, Biological and Physical Chemistry. Y aquí tienen también, y dicen además en qué marco, cuándo fue actualizado el 23 de septiembre de 2020, fue revisado por quién lo está usando, adoptado por quién, eso también es una buena referencia. ¿Y con qué licencia están? Con licencia atribución. Inclusive estos pueden traducirlos y ponerse a venderlos si quieren. ¿Ah? Pero bueno, la idea es que les voy a estar pasando, y ahí dejo de compartir, un listado o unos buscadores de libros de texto. Dejo de compartir. Les voy a estar pasando un listado de buscadores de libros de texto en abierto, de cursos de buscadores, porque a mí no me interesa, a mí me interesa que aprendan a hacer las búsquedas. ¿Ah? No me interesa, es cómo encontrar, yo que no sé nada en química, como tengo los criterios de búsqueda incorporados,
pueda hacer una búsqueda del área que sea, porque sé las lógicas que se mantienen estos proyectos. Y la idea es pasarles estos listados y buscadores, motores de búsqueda de materiales, para que en verano, cuando estén reaburridos y tengan muchas ganas de seguir estudiando química, se pongan a revisar materiales. Bien, en fin, eso. Espero que se haya sentido y que me haya funcionado bien el micrófono. Sí, A las Patricia, órdenes. gracias. Funcionó bien. La vida misma es con esto de la virtualidad, de esas cosas que a veces nos suceden. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario más. Yo Yo tengo tengo una pregunta, perdón. Ah, ok. No, 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 Dale, dale. dale vos. No, yo me pregunto, Patricia, tú que estás, quizás tenés una idea global de las prácticas docentes. ¿Cuál es la realidad en Uruguay desde ese punto de vista? Porque uno acá se siente en el ámbito educativo específico, no cuando uno hace una charla internacional, etcétera, pero cuando están en ese ámbito educativo tan familiar y desde Uruguay, que uno piensa que ¿quién se va a fijar en lo que yo hago en mis clases acá en Uruguay? ¿No? Digo, yo misma tengo esa sensación, entonces en realidad fui siempre muy desprolija desde ese punto de vista cuando en mis clases, no para de pronto cuando hacía otras charlas en congreso, en nivel internacional, lo que sea. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia de que en algún momento tenemos que hacerlo, pero ¿cuál dirías tú que es la realidad uruguaya? En cuanto, entiendo que tu pregunta va por el lado de gestión de riesgo. ¿Cuándo es que un docente corre riesgo a pesar de que algo no dañe, por ejemplo, usar un libro que no se vende en plaza? No estás dañando a nadie, ¿eh? Claro. Nadie perdió vender un solo libro, Claro. pero estás usándolo sin permiso. Seguro. ¿Ah? Claro. A ver, pasa esto. Yo hablo de gestión de riesgos. Es muy difícil darle este tema a estudiantes. Yo lo trabajo con estudiantes de tercer y cuarto año de formación docente. Te digo que es muy difícil porque los estudiantes, es difícil incorporarles la lógica de el reuso cuando no tienen claro que hay un tema ético grave, pesado, importante. Con ustedes es otra cosa. Ustedes tienen claro cuando están jorobando a alguien, que no pueden poner en una aula virtual un libro que se está vendiendo en la facultad o que escribió un compañero y lo está vendiendo en plaza. Pero cuando tenemos libros que no están en el mercado, cuando tenemos artículos científicos que están disponibles y se descargan de Timbó por la licencia país que tenemos, no dudamos en ponerlos en clase. El problema es además que necesitamos cambiar la ley de derechos de autor y generar unas reglas de juego cumplibles. Dicho esto, cuando hablo de escenarios de riesgo, yo veo 3 escenarios de riesgo. Siempre teniendo conductas éticamente aprobables, pero aunque hoy son ilegales algunas de esas conductas éticamente aprobables. Una es, por ejemplo, mostrar una película en clase o utilizar una presentación con imágenes de internet que no tienen licencia libre y la usamos y la proyectamos en clase. Una cosa es ese acto en un espacio físico. Ahí el riesgo es 0. No existen demandas, no existe... A ver, en Uruguay el préstamo público de libros por las bibliotecas es ilegal y nadie se lo anda... los bibliotecólogos la pelean desde hace años. Por favor, legalíceme esto. Legalíceme la digitalización con fines de preservación, que también es ilegal. Pero bueno, en presencialidad, riesgo 0. El escenario intermedio, que es lo que está pasando ahora con la pandemia, prácticas educativas mediadas por tecnología en un aula virtual, o sea, el riesgo aumenta, porque esa presentación que vos usabas con tus estudiantes y te la llevabas a tu casa, ahora la estás publicando en un aula virtual. Y esos materiales que decías quedaron en la fotocopiadora, y vos no tenías nada que ver con lo que hiciera la fotocopiadora, ahora los estás subiendo vos a tu aula virtual. Entonces, hoy no existe ningún, vengo siguiendo el tema porque es mi tema de campo de estudio, ningún reclamo o demanda contra un docente en este sentido
de lo que está pasando dentro de aula virtual con usuario y contraseña. Pero nos pasamos al el tercer escenario, que es el de publicar en repositorios, publicar en un blog de acceso abierto, y ahí sí las demandas son continuas. Demandas, no sé si tanto, hay poca judicialización del tema en Uruguay. Agadu ha llegado a mandar cartas de reclamo pidiéndole, y no voy a decir a qué repositorio, a repositorios educativos nacionales que den de baja materiales porque están embebidos, porque son materiales navegables, que están embebidos videos de cantautores uruguayos. A ver, ¿qué te jode que el video que está en YouTube aparezca en un recurso educativo con un estudiante? Le están haciendo promoción gratuita al cantante. Julio Brum, que no lo conozco con nombre y apellido, que no lo conoce nadie, o al menos, no sé si lo conocen, yo no lo conocía, pero los gurises no lo conocen, le están generando nuevos oyentes. No sé. Existen, ¿y por qué? Porque los recursos educativos abiertos están en abierto. Y ese es el nivel de riesgo altísimo. En la plataforma de Baudelaire, cada vez que llega un reclamo, voy yo y les digo, bueno, manden cerrar ese curso, porque cuando quedan abiertos, hay muchos cursos que quedan en abierto. Y llegan reclamos de editoriales de otros países. Y vos decís, pero si no se vende en Uruguay ese libro, ¿pueden reclamar? Claro que pueden reclamar. Y sí. A ver, por ahí, no sé si te quedó claro, es así. Vivimos en un mundo en el que el enforcement lo hacen privados. Y ellos son los que deciden, el enforcement de la ley, ellos son los que deciden qué demandar y qué no. El tema es que la materia demandable o reprochable es demasiado amplia. Deberíamos... Bien. ¿Quién estaba primero? De los que levantaron la mano, Pablo. Y Norma. No sé. Sí, yo iba a decir algo, pero ahora que dijo, mediante esta intervención también quería decir una cosa. Está bueno que nosotros también seamos prolijos y que hay cosas que si yo en mi clase no pongo que la fotografía la saqué de tal lugar, que tal texto lo saqué de tal lugar, después no puedo reclamarle a los estudiantes que hagan, después estoy con que los estudiantes copiaron algo y lo metieron ahí y le estoy reclamando que no dijeron la fuente. Entonces, por un lado, hay un tema también hay que mejorar las prácticas. Hay un tema de educación de eso. Pero justo no era lo que iba a consultar, era algo, ¿qué pasa si yo quiero poner una obra de Blanes, ¿tá? Pero esa obra de Blanes yo no la saco, lógicamente, no la saco de una foto, pero la saco de otro lugar de internet. ¿Qué pasa con eso? Porque si bien la obra de Blanes ya tiene más de 70 años, o sea, trabajo que hizo la persona que lo puso en internet, no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de cosas? Me encanta la pregunta, Pablo, es bien de esas. Hoy los museos, inclusive la UNESCO ha sacado recomendaciones relacionadas con el patrimonio documental, y el patrimonio documental son las fotografías también, y los videos, por ejemplo. La fotografía de una obra de arte es una obra derivada. Pero las recomendaciones que tienen hoy los museos, las galerías y los archivos, es que la digitalización, por ejemplo, cuando alguien hace un modelo 3D de una obra plástica y lo pasa, eso es una obra aparte. El archivo digital en 3D ya no es la obra plástica, es otra. Pero las recomendaciones que tienen hoy, y las instituciones uruguayas no lo están aplicando, pero la UNESCO recomienda a las instituciones es que las fotografías, las digitalizaciones, los modelos 3D que saquen de obras en dominio público figuren con una Creative Commons 0. ¿Qué significa? No generemos una nueva capa de derechos de autor al momento de digitalizar el patrimonio histórico. Y son muy claros,
en cuanto a recomendaciones y buenas prácticas. Y es más, se denomina copy fraud, fraude al derecho de autor, el poner una capa por el hecho de cambiar de formato o de cuando haces un cambio de formato de una película en cinta y la pasás a digital, ese cambio de formato no debería generar nuevos derechos. Eso es una práctica de copy fraud. Es sumarle nuevos derechos a algo que ya estaba en dominio público. Es muy común. Hoy me encanta porque este es el primer año que se dicta en Uruguay, una maestría de patrimonio documental, y en este semestre estoy dictando la materia derechos de autor y patrimonio documental, y no les está haciendo clic en la cabeza a los archivólogos y a los museólogos. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas? Porque este tema es complicado. Y nadie les enseñó nunca eso. Bien. Perdón, y otra cosa con lo que dijiste al principio, que tenemos que ser los docentes los que demos el ejemplo a los estudiantes. Les cuento que yo estuve menos de un año de coordinadora de repositorio institucional de formación docente. No voy a decir mayor detalle, pero sí en una publicación relacionada con química y con un experimento, con un artículo académico de una revista DSFE, salió una denuncia de plagio. Yo dije, qué raro. Fui y me puse a analizar y comparar. ¿Sabés lo que pasó? Los docentes no saben que no solo el texto es lo que tiene que ser original, las imágenes también. Y la docente contó una experiencia de clase y cómo generó una innovación didáctica relacionada con la química, y ilustró su artículo, que era 100% original, lo ilustró con imágenes de internet. Y lamentablemente esas imágenes de internet habían sido sacadas de un artículo en inglés de otra universidad, y la que terminó demandada fue ella y no el blog de donde sacó las imágenes. Para que vean cómo puede llegar a dar vuelta al mundo. Los artículos en cuanto a originalidad, las imágenes también tienen que ser originales. Para mí es algo obvio, pero bueno, de pronto eso es algo que tenemos que seguir trabajando. Nada, eso. Notable. Bueno, Norma, que tenía la mano levantada hace rato. Buenas tardes. Sí, no prendo A la ver. cámara porque el audio se me corta. Como venía como en relación a eso, no sé si también una pregunta o una reflexión. Por ejemplo, yo no soy de química, soy de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y en el tema de diseño se usa mucho tomar referencia de otros arquitectos, diseñadores, bueno, otros profesionales con más experiencia. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo se dice que se está plagiando la obra de otra persona? Es como muy difícil de determinar, ¿no? Porque puedes tomar... Si tenés claras las reglas de la cita directa e indirecta al parafraseo, nada. No en el texto, sino en el diseño, en imágenes. No, en realidad la producción tiene que ser 100% original. Cuando nosotros ilustramos un artículo, tiene que ser original. Las imágenes tenemos que construir o sacar nosotros, o pedirle a alguien y pagarle y darle crédito al final. Es así. Producción académica es original. En cuanto a producción para enseñanza, para eso existen los recursos educativos abiertos, para poder generar producciones que sean, el original sea el diseño didáctico, no el contenido en sí mismo, y siempre atribuyendo y siempre cumpliendo con la licencia base.
Pero, y en cuanto a normas de qué es plagio y qué no es plagio, uno tiene que tener claro las normas de citado directo, con comillas, o de ideas, o resumiendo ideas de otros, qué dijo otro, ¿no? El parafraseo. Según fulanito de tal, o fulanito de tal presenta un libro que tiene tal estructura. Estamos hablando del libro de fulanito de tal, tenemos que nombrarlo. No podemos atribuirnos toda esa estructura y todas esas ideas. Por ahí me dice Marisa que la copia, se copió el texto. Claro, yo revisé y para mí era solo las imágenes, pero de pronto, claro, yo no sé de química, el texto no coincidía, pero de pronto lo que hizo fue parafraseo, Marisa, y del texto del otro. Y yo, como no entiendo el fondo, pero las imágenes 100% segura que eran de otro artículo y que estaban en varios lugares de internet. Ella dijo que les había sacado de internet y estaban por muchos lados. Bien, bueno, entonces era plagio por todos lados. Lo que rompió lo que rompía la vista ahí eran las imágenes también. ¿Alguien más? Creo que no, que me parece que ya redondeando por el tiempo que siempre Sí, estimamos se para nos las fue. charlas. No, no, estamos bárbaros. Es más o menos lo que nosotros tenemos previsto. Agradecerles también a todos los participantes por continuar en este ciclo de charlas de UNADEC. Y bueno, nuevamente gracias Patricia por tu disponibilidad, por tu generosidad, por tu vehemencia también, porque sabemos que esto lo vivís de corazón. Así que bueno, gracias a todos y vamos cerrando entonces la charla de hoy. Muy bien, bueno, un abrazo y quedo a las órdenes.